Ok, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy día estamos 10 de junio del 2023. Son las 5 y 10 de la tarde. Vamos a dar inicio a esta sesión relacionada con un aspecto sumamente importante del trabajo de tesis. Hemos empezado diciendo que la tesis es una idea y como tal, la idea corresponde única y exclusivamente en su estructuración, elaboración, presentación, le corresponde única y exclusivamente a su autor. El autor debe tener claro lo que presenta como tema de idea de investigación. Y para tener claro lo que presenta como tema de investigación, hemos dicho que tiene que tener tiene que seguir pasos. Uno de esos primeros pasos es generar la idea. Y generas la idea preguntándote si es conveniente, si es pertinente, qué nuevo conocimiento vas a plantear, tanto a nivel teórico, a nivel metodológico, a nivel filosófico, etcétera, etcétera. Para poder dar siquiera respuestas personales a esa investigación, el tesista está en la obligación de revisar literatura. Y ahí es donde yo les he dicho, tienen que leer para buscar información, leer para seleccionar la información, leer para ordenar la información y leer para poder escribir la información que ya ordené. En ese interín voy formando la idea. En ese interín, lo que se me presenta ante mí como un nudo que hay que desamarrar en el entorno del tema que estoy investigando, se presenta de una manera más clara, se presenta de una manera más precisa. Y eso se llama marco teórico, ¿ya? El marco teórico es el conjunto de conocimientos, es el conjunto de saberes que yo debo tener para poder realizar el trabajo de campo. Obviamente que en primera instancia ese saber es un saber genérico, es un saber general, tal vez sobre el tema de estudio. Yo tengo conocimiento de la prisión preventiva, pero no tengo conocimiento exacto de lo que es el arraigo laboral. Yo tengo conocimiento exacto que el mundo y el Perú se mueve en torno a una determinada economía, pero no sé cuánto afecta la informalidad a los niveles o a los indicadores microeconómicos de la economía en el Perú. Eso no lo sé. Entonces, yo sé algo muy genérico. Entonces, como me gusta el tema, entonces yo quisiera saber, yo quisiera ahondar en ese punto en específico. Por eso es que el siguiente punto a generar la idea de investigación es delimitar el tema, ¿no? Yo voy a purgar, voy a decir permiso a varios temas, le voy a decir tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, contigo me voy a quedar, ¿no? Contigo, de manera precisa. La vez pasada creo que esto se lo aplicamos de broma a un amigo cuando llegamos a Huacho hace muchos años, a hacer una visita, todavía no trabajaba por allí de manera permanente y él nos decía, ya sé que están acá en Huacho, hay que reunirnos, sí, pues hay que reunirnos, vente, estamos en el centro. Llegó al centro, pero ¿a qué parte del centro? Vente nomás acá y no le decíamos, ¿no? Por una hora lo tuvimos así. Ya pues no jueguen conmigo, ya te está pasando la hora. Tienen que decirme el lugar exacto, y esto era la verdad, ¿no? Ese era correcto. ¿En qué lugar de la ciudad de Huacho nos encontrábamos? Pese a que ya estábamos en la ciudad de Huacho, había que hacer una precisión. A eso se le llama delimitación. Cuanto más concreto, cuanto más preciso, es mejor el tema. Pero para hacer eso, yo tengo que seguir teniendo un marco metodológico, que a nivel teórico se llama marco propedéutico.
La propedéutica es el conjunto de conocimientos que uno tiene de manera previa a dar un conocimiento. Nosotros vamos a dar un conocimiento, pero hemos partido de un conocimiento previo, que puede ser empírico o que puede ser teórico. El conocimiento empírico, miren, la vez pasada yo les comentaba mi tema de tesis, el que utilizo para decir cómo se construye el ejemplo. Mi tema de tesis surge de la aprehensión de un determinado conocimiento de la realidad. 3 personas, 4 personas que trabajan sobre un camión recolector de basura. Uno es el chofer, otro es el que recoge del lado derecho la basura, otro es el que recoge del lado izquierdo de la basura y son suficientes, porque son camiones de esos recolectores que tienen una pala hacia atrás y que la basura la van recogiendo y la van amontonando al fondo del camión, ¿no es cierto? Hasta que se llena. Ya no se necesita un cuarto trabajador, pero acá había un cuarto trabajador que se quedaba en medio para recoger lo que le dejaba el de la izquierda y el de la derecha, ¿no? Y tenía un bolsón grande que colgaba casi arrastrando el camión, desde la altura del camión hasta el camión, pues hasta el suelo, un bolsón grande. Y ahí echaba botellas, echaba papel, era el reciclador. Entonces, los trabajadores de la municipalidad se convirtieron en recicladores privados, sino que les pagaba el Estado, ¿no? Entonces, ¿para qué pagarles a los trabajadores si finalmente realizan una actividad privada? Y ahí viene la pregunta. ¿Y no mejor será que en vez de que el Estado lo haga un privado? Bueno, de pronto todos deberían ser privados recogiendo basura, la privatización del servicio de basura. Pero Chiclayo tiene un vertedero de basura que cuando se calienta por el sol, que cuando prenden la candela para deshacerse de la basura, pues todo el humo viene hacia la ciudad, porque el vertedero de la ciudad de Chiclayo no está hacia el norte de Chiclayo, sino está hacia el sur, y el viento corre de sur a norte. ¿Quién habrá sido el intelectual ingeniero medioambientalista en ese tiempo? Creo que no había, pero ¿quién habrá sido el inteligente para poner el vertedero de basura hacia la parte de allá, afectando a todas las ciudades que están hacia la parte de acá? Entonces, ¿no será mejor un nuevo vertedero de basura administrado por un privado? Y surgen las preguntas. ¿Cuesta la basura? Por lo que yo vi debajo de mi casa con este señor que se quedaba recolectando, reciclando la basura, digo, sí, la basura cuesta. Y hay personas que se dedican a ese negocio, el negocio del reciclaje. Y hay hasta una novela, recuerdo ahorita que me acuerdo, La Reina de la Chatarra. ¿Se acuerdan? La Reina de la Chatarra. Todo cuesta, todo tiene un costo en esta vida, hasta lo que aparentemente para nosotros no. Luego vi un documental en las redes sociales y me parece que es en Canadá y en ya diversas ciudades en donde hay máquinas recolectoras de botellas, ¿no? Tú le dejas ahí la botella y te da, pues, qué sé yo, por cada 3 botellas te da 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Y te lo paga, y te lo paga. Entonces hay personas que se dedican a recolectar todo eso durante un día y luego se van a la maquinita recolectora y le da plata. Entonces a mí me parece algo interesante. Empiezo a estudiar el tema y voy tratando de recopilar información. Primero sobre basura, segundo sobre propiedad, tercero sobre cosa de nadie, ¿no? Pues que es por donde debo llevar el asunto, luego sobre administración pública, luego sobre tributación pública también, porque si le voy a dar a la empresa privada, cómo me va a rendir el servicio y sobre todo cómo se lo va a cobrar a los ciudadanos. Entonces, ahí tengo que tener claro un concepto entre tasa pública, entre derecho, ¿no? Entre arbitrio y precio público. Tengo que tener clara esas figuras. Entonces, ese es el marco teórico, ese es el marco, algunos le llaman marco referencial de la investigación. Entonces, yo tengo que tener claro desde el inicio cuál es el marco teórico, cuál es el marco conceptual, cuál es el marco referencial que existe sobre mi tema.
Y a eso debo agregarle el conocimiento metodológico que debo tener. Entonces, recuerdan ustedes, vamos a utilizar una pequeña diapositiva no, pero vamos a construir el Paint, vamos a utilizar el Paint. Y yo les decía, para poder construir mi tema de investigación, yo debo imaginar que se trata o de un cuadrado o de un rectángulo, eso ya dependerá de ustedes, que me brinde 4 límites o 4, ¿qué le llamamos? Corners, ¿ya? 4 esquinas, que me brinde 4 ángulos de donde puedo tratar el tema o que debo tratar el tema, 4 ángulos respectivamente. Por un lado, voy a necesitar tener un marco teórico, que ya he empezado a esbozarlo. Marco teórico. Entonces, ¿cuál es el problema principal en la ciudad de Chiclayo respecto del recojo de basura? Que cuando los empleados públicos, los obreros públicos deciden no trabajar, pues no trabajan. Se van a huelga reclamando tal vez justos derechos, se van a huelga y en Chiclayo al día siguiente que no recoge la basura, no pasa ni 24 horas y ya sabes que están de huelga porque toda la basura se acumula en la calle. Hay bolsas negras, blancas, de colores, y ya sabes que hay huelga porque al segundo día de esa acumulación se acumula mucho más, todo. Entonces ya vienen moscas y es posible que venga enfermedades y es un tema de salud pública. Entonces tengo que tener una pregunta que me permita resolver ese problema y por lo tanto tendré que plantearme un determinado marco metodológico. Tengo un marco teórico, tengo un marco metodológico, tengo un marco metodológico, pero también debo saber a quién le voy a sacar el dato o quién tiene mi dato o respecto de quién voy a obtener un determinado dato. Y a ese se le llama marco empírico, ¿no? Porque yo ya sé que voy a entrevistar a los trabajadores de la municipalidad. Tal vez ellos sean los primeros que no estén de acuerdo en la privatización, pero también voy a entrevistar al gerente municipal. También voy a entrevistar seguramente al gerente de tributación, porque ¿cuánto nos cuesta recoger la basura al municipio? ¿Cuánto le cuesta? Digamos que le cuesta recoger al año. Yo creo que voy a exagerar en una cantidad mínima, pero digamos que le cuesta 5 millones de soles, ¿ya? 5 millones de soles. ¿Cuánto? Porque hay que gastar gasolina, comprar carros, etcétera, etcétera. ¿Cuánto recauda la municipalidad por arbitrios municipales? ¿Cuántas personas cumplen con pagar sus arbitrios municipales? Y lo voy a poner por ejes urbanísticos. Voy a pedirle a la municipalidad que me ayude a determinar zonas, zona A, zona B, zona C, zona D, zona F, G, hasta donde alcance, ¿no es cierto? Entonces, ese es el marco empírico. Y de pronto necesito, necesito también ver qué orientación filosófica, y ahí es donde surge filosófico, el marco filosófico de mi investigación, porque una cosa es verlo desde el punto de vista totalmente funcionalista, otro es verlo desde el punto de vista realista, naturalista o positivista. Quiera como quiera, sea como sea, tanto el marco teórico, ¿ya? El marco teórico, el marco metodológico, el marco filosófico y el marco empírico, todos estos conocimientos en su conjunto van a permitirme a mí llegar a sustentar, al sustento, vamos a ponerlo por acá, al sustento de la idea, al sustento de la
idea, ¿ya? Al sustento de la idea. Y el sustento de la idea no es más que la conclusión, ¿no? ¿Qué conclusión plantea? ¿A qué conclusión llega usted? Nos va a decir el jurado. Entonces, por eso es que hay una tercera fase de la tesis. No basta con solamente presentarla, sino hay una tercera fase que habla de la sustentación y de la defensa. Y a esa tenemos que ir debidamente preparados. Yo he visto varios colegas, ¿ya? Varios colegas he visto que con razón o no, y yo mismo lo he pasado en diversas ocasiones, que vamos con un temor terrible a la sustentación, ¿no? Y uno de pronto dice, tranquilo, brother, tranquilo, tú mismo lo has hecho, tú mismo lo has hecho y tú sabes por dónde va la perspectiva que le quieres dar. Entonces, en esa perspectiva debe haber un conocimiento de dos aspectos, que los voy a poner por acá, de teoría, un aspecto de teoría y otro aspecto necesariamente de metodología, ¿no? De metodología. Si no conocemos, si no estamos claros respecto de la teoría de un determinado trabajo, pues es difícil que podamos sustentarlo de manera adecuada. Pero si no sabemos darle una orientación metodológica, también de nada sirve tener un gran conocimiento metodológico. Yo puedo conocer mucho sobre administración pública, que hace años trabajo aquí, eh, pero si el jurado me pregunta, sí, pero ¿qué propones frente a tu variable 1, a tu variable 2? ¿Cómo es que tu indicador, cómo es que tu dimensión, cómo es que... No voy a saber de repente. Entonces, necesito tener este contexto, este ámbito que se llama ámbito previo, que se llama propedéutica. Necesito que funcione desde el momento mismo en que he decidido tomar una pluma, como se dice en la redacción, tomar una pluma para expresar una idea al nivel de tesis. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, ahora nos toca desarrollar en el contexto general eh, la teoría, ¿ya? La teoría. Recuerden ustedes que yo les dije que la investigación era como un acordeón. La investigación es como un acordeón. Empieza cerrado, se llama título, se extiende y se llama situación problemática, se contrae y se llama problema, se amplía y se llama justificación, se vuelve a contraer y se llama objetivo general, luego se vuelve a extender con los objetivos específicos, luego se vuelve a contraer con la hipótesis y así vamos, ¿no? Y así vamos. Es un acordeón cuyo movimiento armónico va a generar la melodía, ¿no? La melodía que queramos cantar. Y en cada una de esas contracciones y estiradas va a estar presente el marco teórico. ¿Cómo que va a estar presente el marco teórico? Pues vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. Si yo me presentase, si yo me representase, mejor dicho, me representase un objetivo general, ¿ya? Un objetivo general, debo saber, les dije en la última clase, que los objetivos generales se alcanzan a través de mis objetivos específicos, que son actividades, acciones o tareas que debo realizar, que debo ejecutar, que debo cumplir para poder alcanzar el objetivo general. Son objetivos específicos. ¿Cuántos? 1, 2 o los que sean necesarios, los que sean
necesario, ¿ya? Creo que el ejemplo era, o fue, si me quiero ir de viaje, de promoción de estudio a las cataratas de Iguazú, no va a ser posible con el presupuesto que yo tengo. Así que necesito hacer una pollada bailable para ir obteniendo fondos. Una pollada bailable para ir obteniendo fondos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Irme de viaje. ¿Cuál es la actividad que me va a permitir irme de viaje? Una de ellas, hacer una apoyada. Muy bien, pero la apoyada no se va a hacer sola. Hay que hacer diversas acciones para poder llegar al objetivo primero, que es recolectar dinero a través de la apoyada que me permita a mí poder irme de viaje. Entonces, ahí está un objetivo específico, elaborar, que es una actividad, realizar una apoyada bailable. Dentro de la apoyada bailable, yo debo realizar, por ejemplo, diversas actividades. ¿Quién compra las tarjetas? En primer lugar. En segundo lugar, ¿quién va a vender las tarjetas? ¿Cuántas tarjetas va a vender cada uno? ¿A cómo voy a poner cada tarjeta? Etcétera, etcétera. Pero ya, ahí tengo, ya vendí las tarjetas, ya tengo una acción. Pero, ¿y el día de la actividad? ¿Quién prepara el pollo? ¿Quién entrega el pollo? ¿Quién cobra por la entrega del pollo? Si vas a vender cerveza, ¿quién vende cerveza? ¿Con qué organización musical lo vas a hacer? O sea, hay muchas cosas por hacer y eso se desarrollan a través de los objetivos. Los objetivos me van a permitir a mí luego tener claro cuál es la teoría. Aquí es donde entra a tallar el marco teórico. El marco teórico está en función a las necesidades que tiene cada investigador. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al objetivo que quiere alcanzar. El marco teórico se construye de acuerdo a las necesidades que tiene cada investigador respecto de una determinada teoría. No es que todos los marcos teóricos deban ser iguales. No, no necesariamente. Dependerá de lo que necesites conceptualizar. Pero lo cierto es que vas a necesitar tener objetivos específicos. Ahora, cuando ya tienes claro lo que es el objetivo específico, vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Cuando ya tengamos claro lo que es, disculpe, cuando más o menos debemos tener claro lo que es el objetivo específico, y no sé si ustedes están viendo, a ver, nadie me dice nada, pero creo que no, sí se está compartiendo pantalla, ¿no? Creo que ahí recién, ¿no? Nadie dice nada. Doctor, yo sí lo logro ver. Se ven las variables escritas. Ah, Recién ahora se ve, pero hace rato que estaba dictando su clase no se veía. ya, yo estaba construyendo también. Les Sí. decía, para poder sustentar la idea de investigación, debo tener claro 4 marcos: el marco teórico, el marco metodológico, el marco filosófico y el marco empírico. Pero 2 ejes principales, tanto la teoría como la metodología. Son 2 aspectos importantes que no puedo dejar de lado porque me van a acompañar durante todo el proceso de investigación, ¿no? Por eso les decía que de pronto todo esto se correspondía a una especie de acordeón. Se contrae, se expande, se contrae, se expande y todo es armónico en su construcción. También les decía, por ejemplo, para yo poder eh, desarrollar una idea, debo plantearme un objetivo. Y el objetivo se va a alcanzar solo si yo me planteo objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos debo realizar? Los que sean necesarios. Por eso le pongo objetivo específico a la N. Pero cada objetivo debe estar debidamente sustentado en una teoría.
¿no? Debe estar debidamente sustentado en la teoría, y como quiera o no que voy a realizar un contraste entre teoría y realidad, si es que realizo un trabajo de investigación aplicada, ¿ya? Los trabajos de investigación pura no lo requieren, no tienes nada con qué confrontar. En cambio, los trabajos de investigación aplicada requieren de contrastar con teoría, ¿ya? Requieren contrastar la teoría versus la realidad, es decir, el marco empírico. Y ahí es donde vamos a poner acá que cuando yo construyo mi marco teórico, debo también tener claro lo que viene a ser, lo que vendría a ser posteriormente. No me permite sacar esto, a ver. Ahora sí. Tener claro que voy a tener que sacar datos del marco empírico. ¿De dónde? Ese es el dato que vamos a tener que plantearnos nosotros mismos cuando formulemos nuestro proyecto de investigación. Marco empírico, marco empírico. Ojo, lo que les quiero decir es que frente a toda acción, actividad o tarea que vienen a ser los objetivos específicos, actividades, acciones o tareas, acciones o tareas, no es y tareas, sino o tareas, ¿ya? Vamos en todo momento a tener que delimitar, vamos a tener que establecer de dónde vamos a sacar ese dato. Lo vamos a tener que sustentar teóricamente, pero lo vamos a tener que obtener confrontacionalmente a través de el marco empírico. Por ejemplo, yo podría decir, estudiar la naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida limitadora de la libertad personal. Estudiar la naturaleza jurídica de la libertad, de la prisión preventiva como medida limitadora de la libertad de tránsito como derecho fundamental de las personas. Ese sería el punto. Disculpen un ratito. Aló, tía, buenas tardes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese objetivo específico, ¿cómo lo voy a trabajar? Teóricamente ya sé lo que es el marco teórico, pero ¿de dónde voy a sacar datos? Y ahí es donde voy a tener que pensar que este dato de contrastación con la realidad lo voy a tener que sacar a través de un método que se llama método de análisis documental. Se me ocurre sacarlo, por ejemplo, de la jurisprudencia. ¿Qué opina la Corte Suprema respecto del concepto de lo que debe ser la prisión preventiva? ¿No? Y trataré de analizar a lo largo del tiempo las diversas resoluciones que hayan tratado de definir lo que es la prisión preventiva. Esa va a ser la manera empírica en la que voy a tratar de medir este objetivo específico. Pero también me voy a plantear conocer, ¿no? Conocer la estadística la estadística acerca o generada en torno de la prisión preventiva. Por ejemplo, desde el año, voy a darle 2 años antes de pandemia, 1 año antes de pandemia, durante todo el 2019, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022, todo el 2023. Entonces, 2 años, 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 años. En esos 6 años, ¿cuántos casos han ingresado ante la Fiscalía de Guaura, por ejemplo? ¿Cuántos casos de investigación han habido durante esos 6 años? Casos penales. Muy bien. Dentro de esos casos penales, ¿en cuántos casos solicitó la Fiscalía prisión preventiva? Muy bien. Dentro de esos casos en los que Fiscalía
pide prisión preventiva, ¿cuántos les dio el Poder Judicial fundado y cuántos infundados? Y de los infundados, ¿cuántos fueron a sala y fueron confirmados y fueron revocados? Ese es el dato que yo necesito para poder medir este segundo objetivo específico, que ya lo tengo claro porque tengo un marco teórico al respecto. Ahora lo tengo que hacer a través de un marco empírico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a utilizar allí? Allí voy a utilizar, por ejemplo, el instrumento de recojo de datos, análisis documental también, porque es un tema estadístico, ¿no? Le pediré al Ministerio Público y al Poder Judicial que me pasen sus estadísticas, y al INPE también, para que nadie me mienta, y al INPE también le pediré que me pase sus estadísticas sobre prisión preventiva. ¿Cuántos ingresaron al penal? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque también puedo ver el número de personas, porque puede ser que hayan 1000 procesos, puede ser que hayan 1000 procesos durante todos esos años, pero puede ser que hayan 4000 personas, ¿no es cierto? Porque hay organización criminal, porque hay asociación ilícita, porque hay cometido por 2 o más personas, hay cómplices primarios, cómplices secundarios. Mira, no solamente debo guiarme por las personas, sino por la cantidad de procesos, sino también por la cantidad de personas. Y hay un dato adicional: ¿cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres? ¿No es cierto? Entonces, mira, así quiero construir llegar a mi segundo objetivo específico. Entonces voy a tener que plantearme un análisis documental a través del recojo de estadísticas. La anterior fue jurisprudencia. Quiero plantearme un tercer objetivo específico para conocer la opinión de los operadores del derecho y de los ciudadanos de la ciudad de Huacho, por ejemplo. Quiero conocer su opinión. ¿Qué opinan ellos de mi propuesta de que en vez de que sea 4 años de pena privativa de libertad para una persona que comete delito, mandarla a la cárcel, 4 años de pronoxis de pena, subir la pena? Solamente que sea para aquellos delitos totalmente graves, como aquellos que tienen 8 años de pena privativa de libertad. Duplicar el plazo. Nos quejamos que hay muchas personas en la cárcel, que hay sobrepoblación, que hay hacinamiento, nos vamos quejando de ello, con razón tal vez, porque viven en una situación debajo de los estándares de vida que debe tener una persona. Entonces, mi propuesta es subir al doble de pronoxis de pena, ¿no? Que no sea delitos de 4 años, sacamos a los de omisión a la asistencia familiar, sacamos conducción en estado de ebriedad, sacamos lesiones graves, tal vez por ahí va el asunto, etcétera, ¿no? Podemos sacar un buen cúmulo de delitos que tienen una penalidad de 4, 5, 6, 7, 8 años, de 7 años. Y nos quedamos con los de 8 para arriba. Eso sí, les damos con palo y los mandamos a la cárcel siempre y cuando les corresponda. Muy bien. Pero, ¿qué opinan los operadores del derecho? Y allí lo voy a sacar a través de un marco, a través de un marco empírico llamado encuesta. Le quiero aplicar una encuesta a ellos. ¿Ven? Y a la población de igual manera. ¿Estará de acuerdo la población o no estará de acuerdo? Y eso me lleva también a una encuesta. Entonces, para poder medir incluso este objetivo, yo debo plantearme diversos métodos de recojo de datos. Y eso hace que yo deba conocer de metodología, no solo marco teórico, sino al mismo tiempo marco empírico. Y el marco empírico se va a desarrollar a través del campo de la metodología. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, voy a solicitar, ¿ya? De aquí voy a construir mi indicador metodológico, mi indicador, ¿ya? De ahí voy a tener que construir el indicador para poder medir el objetivo específico que se me está requiriendo, ¿ya? El objetivo específico que se me está requiriendo. Lo vamos a poner acá de igual manera y lo vamos a poner por acá. Voy a construir mis indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son partes de las variables que al mismo tiempo son parte de la hipótesis. Por lo tanto, si yo mido indicadores, es más que probable, es muy posible, permisible en todo caso, que se puedan
a partir de allí, construir diversos elementos. Uno de ellos es la variable. A través de ello voy a poder medir la variable. Ya, variable, variable, variable. Ya sea variable independiente, ya sea variable dependiente o ya sea la variable que yo quiera establecer. Dos variables dependientes, dos variables independientes, no lo sé, pero lo cierto es que todas estas variables me van a llevar luego a la construcción de lo que más adelante, debiera ser conocido como la hipótesis. ¿Ya? Ahí tenemos la relación entre objetivo e hipótesis. Y el objetivo general saldrá del problema general. Ese es el esquema. ¿Ya? Ese es el esquema. Y yo tengo que tener claro que este esquema lo debo visualizar, lo debo haber visualizado desde el momento mismo que yo me planteé realizar un trabajo de investigación. No puedo ir a ciegas tratando de allá en el camino me adecuo. No, yo desde el inicio que hago mi trabajo de investigación debo tener un marco o un conocimiento propedéutico para poder entender por qué es que me estoy planteando los objetivos, por qué es que me estoy planteando los problemas, por qué es que me estoy planteando las variables y la hipótesis que me estoy planteando. ¿Ya? Y eso parte por el marco teórico. Esa es la parte importante, el marco teórico. Lo vamos a traducir ahora hacia acá. ¿Ya? El marco teórico, casi en todas las universidades, se estructura de la siguiente manera. Acá. Creo que para esto voy a hacer esto. Ya, listo. Mi marco teórico. Mi marco teórico se estructura en tres partes. En cuatro partes para algunas universidades. Antecedentes, bases teóricas, bases filosóficas, terminología o definición, también se le llama, definición de términos básicos, definición de términos básicos. ¿Ya? Esos son los cuatro elementos comúnmente identificables en lo que viene a ser, el tema de la tesis. ¿Ya? Básicamente eso es esos cuatro elementos. ¿Cómo y en qué me baso para hablar de antecedentes? Bueno, los antecedentes realmente lo vamos a encontrar ideal, lo vamos a encontrar en otras tesis, ¿ya? En tesis, en artículos de revista, en revistas científicas, ¿no es cierto? En revistas científicas. Las bases teóricas los vamos a encontrar en libros, lo que se llama doctrina, jurisprudencia, vamos a poner por acá libros, doctrina, jurisprudencia, normatividad. ¿Qué más hay acá? Derecho comparado. Derecho comparado. ¿Una tesis puede ser trabajada en una base teórica? No, porque la base teórica por lo general está reservada para aquellas opiniones de personas que de alguna manera tienen cierta presencia académica en el ámbito nacional. No importa que sea una persona joven. Yo creo que nadie duda de el conocimiento académico casi doctrinario
que ha llegado a obtener a estas fechas, por ejemplo, Jefferson Moreno, ¿no es cierto? Nadie duda que en procesal penal tiene cierto peso académico y científico dentro del contexto nacional, ¿ya? Pero, pues de pronto ponerlo a Miguel Juárez como base teórica no tiene suficiente mérito, ¿no es cierto? Hay que hacer las diferencias. Los antecedentes sirven para saber cómo está a nivel general el tratamiento del tema que estoy planteando. Y eso lo voy a encontrar en las diversas tesis universitarias que se dan a montones. En todas las partes del mundo existen universidades, en todas las partes del mundo existen miles de estudiantes de derecho, en todas las partes del mundo hay cientos de tesis que se producen al mes, ¿no? Y al día a día. Hay cientos de trabajos de investigación. Así que un estudiante diga que no hay antecedentes sobre mi tema, es como pretender, ¿sabes qué? Mi tema, como es novedoso, es la reciente producción de algo, no ha sido tratado por nadie. A nivel mundial nadie ha tratado tu tema, no. De las Starbucks, ¿no? Las Starbucks, creo que así se llamaba, que quería desarrollar un alumno un tema. Me decía, pero doctor, no hay antecedentes. Claro, tal vez sea que no haya sobre el tema puntual o con el nombre puntual que tú le estás dando. Pero si buscas tal vez su definición, si buscas tal vez su concepto en el conocimiento previo que tú tienes, lo puedes encontrar. No hay sobre prescripción adquisitiva de dominio, o hay en otro idioma, es cierto, ¿no? Pero tal vez dicen, no hay sobre prescripción adquisitiva de dominio, pues búscalo como usucapión, de repente, ¿no? Búscalo como usucapión. Doctor, nadie más en el mundo trata el tema sobre prisión preventiva, pero búscalo por detención, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que tener el concepto claro. Sobre todo, ¿no? Estas herramientas, estas nuevas herramientas que nos permiten conocer a más profundidad los conocimientos científicos que vamos a requerir. Tesis y artículos de revista, por lo general en antecedentes. En bases teóricas la doctrina. Ahora, aquí hay que hacer una breve referencia porque hay ciertas universidades que te piden estado del arte, ¿no? El estado del arte, como su nombre lo dice, es la situación actual, buena o mala, en la que se encuentra el tema. Algunos dicen que estado del arte se desarrolla en lo que es la situación problemática. Ahí debe desarrollarse el estado del arte, el estado en el que se encuentra el tema totalmente, ¿no? El agua del mar, está a, no sé cuál es la temperatura, pero voy a ponerle yo, está a 28 grados centígrados. Ya, si alguien lo sabe, bacán. A ver, creo que alguien ingresó. Ya, está a 28 grados centígrados, ¿ya? Ese es el estado actual, ese es el agua, ¿no? Pero es que ayer no estaba a 27, ayer estaba a 24. Ah, ya, muy bien. Eso todavía sigue situación problemática. Pero mañana va a estar 28. No, esa es una proyección. Entonces, tal vez eso yo lo puedo tratar en la situación problemática, ¿no? Ya en lo que es bases teóricas, es lo debidamente comprobado y que yo asumo como algo verdadero, por ejemplo. Mi base teórica, si yo estoy planteando subir la pronoxis de pena al doble de lo que existe actualmente, 8 años, por ejemplo, entonces voy a tomar de la mano del pensamiento dogmático de Jefferson Moreno. Me voy a ceñir también de lo que viene diciendo Nagasaki. Me voy a ceñir también de lo que dice César San Martín, no, porque César San Martín dice, mejor hay que bajarla a 3 años, a 2 años, si por él fuera un año, de repente, ¿no? Así que César San Martín no formará parte de mi base teórica, porque mi base teórica sirve para sustentar la idea que yo estoy presentando. Lo utilizaré tal vez a San Martín, su conocimiento, lo utilizaré tal vez en la situación problemática.
y tal vez será parte de la problemática que tiene de esta concepción de jueces carceleros, por ejemplo, ¿no? Jueces que todo lo ven cárcel y no dimensionan en otra posibilidad distinta a la prisión. Entonces hay que hacer una diferencia, lo que es bases, estado del arte, de lo que es bases teóricas. El estado del arte es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo blanco y lo negro, lo bonito y lo feo, lo correcto y lo incorrecto sobre mi tema. En cambio, la base teórica es el fundamento sobre el cual yo voy a elevar, yo voy a construir mi idea, ¿no? Son las rocas, ¿no? Las rocas, cuando Jesús le dijo, Pedro, tú eres roca y sobre esa roca, Pedro, tú eres roca y sobre esa roca construiré o edificaré mi iglesia, según la palabra que se puede utilizar. Pues la base teórica es esa roca que nos va a permitir a nosotros plantar nuestra idea para poder sustentarla ante un jurado investigador. Las bases filosóficas ya son las diversas corrientes de pensamiento. Las diversas corrientes de pensamiento que van a sustentar, ya no solamente teóricamente, sino filosóficamente, mi planteamiento. Y ahí pues tendré que buscar ni a hablar, ni loco buscaré a Jacobs, ni a hablar. Jacobs más bien habla de la teoría del derecho penal del enemigo. No, ahí voy a buscar a Roxin. A Roxin voy a buscar porque él plantea que la sociedad no debe zafar cuerpo de la comisión del delito, ¿no? Porque de alguna manera la propia sociedad es responsable de los delincuentes que va teniendo. Y así sucesivamente, ¿no? Voy a tener que plantearlo a nivel filosófico. La terminología son los conceptos que yo voy a utilizar para poder medir mis variables. No es que voy a poner una lista de 100 términos, 200, 400 términos, no. Son los términos que tú vas a utilizar para poder operacionalizar tus variables, ¿no? Para poder, vuelvo al ejemplo de la pollada. ¿Qué será pollo? Pues, ¿no? Ahí está, tu concepto de pollo. ¿Qué será pollada? Tu concepto de pollada. ¿Qué será bailable? Tu concepto de bailable. Mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo. Y dentro de ella, ¿qué es recojo de botellas? ¿Qué es recojo de basura? ¿Qué es entrega de botellas? ¿Qué es entrega de polladas? Tal vez esos conceptos, ¿no? Voy a necesitar conocer para poder estructurar de manera adecuada mis trabajos de investigación. Ahora, vamos un poco acelerados hoy día porque debemos avanzar. Ya, ahora, antecedentes. ¿Ya? No les voy a decir cómo los van a obtener, creo que cada uno de ustedes está ya recopilando la información, pero para empezar debemos entender que al ser tesis hay muchos buscadores que me llevan a los diversos tesuarios, ¿no? Y en el país se llaman repositorios. En otras latitudes se llaman tesuarios, donde se depositan las tesis, y en nuestro país se llaman repositorios. Y dentro del repositorio mayor se llama RENATI. RENATI tiene una página, Registro Nacional de Trabajos de Investigación, que me va a hablar también tanto de tesis como de artículos de revista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se redacta a mi criterio? ¿No? Vuelvo a decir, a mi criterio, un antecedente. Vamos a ver. Primer punto, debes consignar al autor del trabajo de investigación, ¿no? ¿Cómo? Ahí viene la variante, ¿no? Ahí viene la variante que cada universidad tiene para sus propios trabajos de investigación. Algunos dicen con los dos apellidos, ¿no? Los apellidos del autor seguido de su nombre de pila.
por ejemplo, Juárez Martínez, coma, su primer nombre nada más, Juan. Podría ser. Otras universidades dicen no. Los dos primeros apellidos, Juárez Martínez, coma, su primer prenombre, la letra del primer prenombre, J, punto. Se acabó. No hay nada más. Hay otras universidades que también te aceptan esto. Juárez, coma, J, punto. Dependerá de la universidad realmente. Esta es la variante del COVID, digamos, tiene varias variantes, omega, que no sé cuánto, que por aquí y por allá. Entonces, habría que ver cómo tu universidad le está aceptando a los tesistas, ¿ya? Yo, en lo personal digo, seas cual sea la nomenclatura que vayas a aceptar, que vayas a utilizar, ten en cuenta, ¿ya? Ten en cuenta que si un esquema lo utilizas para tu primera cita, pues debes utilizarla para todos. O sea, no puedes hacer cambio de esquemas, ¿no? O de diseño, si lo quieres llamar. Entonces, no lo sé. Yo no podría decirles cómo es que su universidad lo hace, pero nosotros aceptamos en la Sánchez Carrión y en Barranca esto, ¿ya? Esta es la que aceptamos sin ningún tipo de problema, ¿ya? Pero también he visto que en otras veces el jurado acepta esta otra, ¿no? Pero no puedes hacer la mezcla. O utilizas esto, o utilizas aquella, pero no de manera indistinta. Primer dato a consignar en un antecedente es el autor. El segundo dato es el año, ¿no? Y ahí sí hay también variedades, porque hay universidades que te dicen tus antecedentes no deben ser superior a 5 años. Creo que tienen razón, porque si el antecedente me mide la situación actual teórica, de debate teórico y empírico que tienes mi tema, pues imagínate yo tomar una tesis de hace 30 años. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Debe ser calientito, debe ser el pan que recién sale del horno. Esa tesis necesito, porque esa tesis es la que me va a ayudar a mí a poder sustentar ante el jurado el estado actual del tema y la importancia de su estudio. No más, vamos a ponerle acá, no más, ¿ya? No más de 5 años de antigüedad, ¿no? No más de 5 años de antigüedad. Mi estudiante asesorado de pregrado, él hizo su tema, él estaba proponiendo su tema, no, ahorita en su tesis actual sobre maestría, él está proponiendo su tema acerca del stealthing, es decir, retirarse el condón sin conocimiento de la otra persona, ¿ya? Entonces, me manda un mensaje un día a las 3 de la mañana, él muy emocionado, porque había encontrado, como antes, en su búsqueda de información, había encontrado que había un proyecto de ley en Chile respecto del stealthing, ¿ya? Entonces, él estudiando ese proyecto de ley, encuentra que ese proyecto de ley se basa en una tesis de una chica, también de una tesis de una ciudadana argentina, y ahí ponían el enlace para comunicarse con la chica. ¿Y qué es lo que había hecho este tesista? Se había comunicado con la chica, y la tesista entablan una conversación y le pasa toda su base de datos que ella había utilizado para hacer su tesis. ¿Te imaginas tratar de buscar a una persona que ha hecho su tesis hace 20 años atrás? ¿Qué enlace va a tener? ¿Qué tesis va a guardar? Ya ni se acuerda siquiera, ¿no? Mira, esa es la importancia también, lo fresco que debe ser,
Debemos entenderlo aquí que es como ir al mercado a comprar productos. ¿Qué compras? ¿El más antiguo? Dependiendo, ¿no? O el más fresco. Si vas a hacer una ensalada, tiene que ser el más fresco. Es lo que te va a permitir tener una mejor amplitud. Entonces, no más de 5 años. Autor. Título de la tesis, ¿ya? Título de la tesis. Algunos consideran que aquí sí, porque APA no lo permite en general, pero aquí sí debería ir entre comillas, ¿ya? Debería ir el título entre comillas. Y algunos también con letras en cursivas. Ok, si tú utilizas eso, pues lo haces para todos los trabajos de investigación. Muy bien. Institución a la cual fue presentada. Institución. Porque sería bueno también saber qué universidad le dio el visto bueno. No es que es cualquier tipo de investigación, es una investigación científica. ¿Y quién avaló esa investigación científica? Nada más ni nada menos que la Universidad de Madrid, podría ser, que la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra dentro de las 500 primeras universidades del mundo. Y eso me lleva a contestarle tal vez una pregunta: ¿de qué universidad o de qué institución debo obtener la información? Pues ándate al ranking de las mejores universidades del mundo y ve de qué país te puede interesar, ¿no? Claro, yo voy a tratar sobre derecho penal. No me debe interesar mucho un poco Francia, sino a los de derecho civil. Pero sí universidades de Alemania en constitucional. Pues que en constitucional está España, desarrollado muy bien por su tribunal constitucional. Así dependerá de la materia que ustedes vayan a desarrollar. Institución a la cual fue presentada, motivo para lo cual fue presentada, y aquí podemos poner para obtener el título profesional, ya diremos que es una tesis de pregrado, o para obtener el grado de maestro o doctor, ¿no? Y ya por ahí vamos diciendo el grado de profundidad, de pronto filosófico, que puede tener un tema. No es que la tesis de título sea menos que la tesis de maestría o doctorado, sino que la tesis de maestría o doctorado tiene un componente, se entiende, un poco más fuerte en el aspecto de la filosofía, ¿no? Ahí debe desarrollar el tema en un aspecto mucho más filosófico, mucho más profundo, ¿ya? Motivo por el cual fue presentada la tesis. Objetivo, yo les estoy dando un recetario, ustedes lo aceptan o no, pero yo creo que deben presentar, ¿no? Señalar el propósito del trabajo revisado. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? ¿Cuál fue el objetivo que se planteó, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo, ya, que se planteado en la tesis que están revisando y que además ustedes consideran como un antecedente? Luego podríamos considerar como un séptimo punto, ya, ¿cuál fue el marco, el diseño metodológico propuesto? El tesista se planteó como diseño metodológico realizar una investigación de tipo explicativa, de enfoque cualitativo, de un diseño no experimental y de un estilo de recojo de datos transversal, ¿no?
podría ser. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los principales? ¿Cuáles fueron los principales resultados obtenidos? ¿Ya? ¿Cuál es la parte resaltante de la tesis revisada, ¿ya? Y que se toma, algunos lo toman así, y que se toma como cita textual, por ejemplo. Yo puedo sacar una cita textual, o que se toma como cita comentario, ¿ya? Esto es importante. Señalar las razones, no, señalar o desarrollar o comentar la cita del antecedente tesis que se está desarrollando. O sea, el autor propuso como conclusión la siguiente, y le copio la conclusión y la pego en mi trabajo y le pongo luego página, ¿no? Porque no es mi texto, sino el texto del autor que yo estoy revisando. Y sobre la base de eso, tengo que establecer, por ejemplo, un comentario. Me preguntan acá, y si es un artículo científico, pues ahora dependerá de la estructura de cada revista, pero cada revista te está solicitando esto, ¿no? Te está solicitando objetivo, metodología, resultados principales, conclusiones. Es lo que te están pidiendo para un artículo científico. Así que básicamente es todo lo que yo les estoy señalando en este momento. Pero algo más importante, señalar por qué ustedes creen, ¿ya? Esa es la parte más importante. ¿Por qué es que ustedes creen señalar las razones que tienen para considerarlo un antecedente? Las razones que tienes, mejor voy a poner, ¿ya? Te lo voy a resaltar acá, que tienes tú, no el tesista, sino las razones que te llevan a ti a considerar este trabajo de tesis que estás revisando, la tesis que revisas, como un antecedente. Porque te ayuda a aclarar la variable 1, porque te ayuda a demostrar con esta tesis tu indicador 1, qué sé yo. Pero tú tienes que decir por qué tú consideras que este trabajo es un trabajo relevante para tu trabajo de investigación, ¿no? O para mi trabajo de investigación. Yo tengo que señalar ello y ya, serían esas partes, ¿no? Serían esas partes. Y más o menos se lo cuento así. Para Juárez J. 2018, ¿ya? En su trabajo de investigación titulado Deficiencias normativas entre la regulación civil y la regulación penal respecto del delito de parricidio, con vulneración del principio de coherencia normativa. Ahí está la segunda parte, vamos a resaltarlo por acá. Para Juárez Juan o para Juárez J. 2018, en su trabajo de investigación titulado Deficiencias normativas existentes entre el ordenamiento civil, etcétera, etcétera, presentado ante la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión con el propósito de obtener su grado de doctor, nos precisa como objetivo lo siguiente, y 2 puntos, objetivo, ¿no? Transcribo el objetivo. Para lo cual se presentó como diseño metodológico, se propuso como diseño metodológico una investigación que por su forma era aplicada, por su tipo correlacional, por el enfoque cualitativo y su diseño no experimental transversal, llegando a las siguientes conclusiones, que el 80% de encuestados está en acuerdo de que existe una incongruencia normativa entre la regulación civil y la regulación penal respecto del delito de parricidio o delitos de homicidio en contra de parientes. También demuestra en un resultado
al 95% que la población encuestada está de acuerdo en que se modifique el Código Penal para que se regule no solamente al hermano en el delito de fratricidio, sino a todos aquellos que representan dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad, ¿no? Esa es la parte esos son los principales resultados. ¿Cuál es la parte más resaltada? Y para lo cual se plantea como primera conclusión lo siguiente, y copiaré la conclusión. Cabe señalar que en lo que respecta a este trabajo, el tesista nos quiere decir lo siguiente, bla, 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 bla. Tengo la oportunidad de dar floro a lo que dijo el tesista anteriormente. Y esta tesis es importante debido a que nos permitirá contrastar nuestra primera variable de investigación, ya que también propone que debe ser cambiada en la legislación nacional, tal como lo proponemos en este estudio. Se acabó. Ahí está la forma como se debe, a mi criterio, redactar, porque el jurado lo va a leer y de pronto debe entender por qué es que yo estoy citando a este autor. No es que cito a Miguel Juárez, concluye y chao, me voy. No, yo tengo que explicar todos estos aspectos de una manera tal vez coherente, y a mí me parece, en lo personal, me parece que esta es la coherencia que debe tener. Por acá debo tener un artículo de estos. A ver, permítame. A ver si logro encontrar algo por acá. Milla, tal vez. Tesis Milla Sebastiani, tal vez sea este. Jesús Milla, explicativa. Creo que esta es. Te di permiso. Este es de la Universidad de Barranca. Pero vamos a ver si podemos verlo acá. Universidad de Barranca te pide 5 años de antigüedad, ¿ya? 5 años de antigüedad en los antecedentes. No, no es este. Vamos a buscar otro. Ajá, acá. Este es un informe de tesis. Acá más o menos, ¿no? Peña y Sarmiento, 2016, debió haber empezado con el paréntesis en su trabajo de investigación titulado Acción Penal, Viabilidades Penales, presentado ante la Universidad Militar de Nueva Granada, y no nos dice nada más. Lamentablemente cada tesis es muy distinta. En su trabajo de investigación titulado Dotar a la acción penal privada de un procedimiento que haga eficaz la aparición de justicia penal, presentada ante la Universidad Autónoma del Estado de México, nos refiere que la relevancia de este antecedente, o refiero que la relevancia de este antecedente se ve que el autor de la presente investigación sostiene que la acción privada es un mecanismo mediante el cual, etcétera, etcétera, ¿no? La acción privada se caracteriza por someterse a la voluntariedad, toda vez que se encuentra sujeta a las decisiones que adopte la parte agraviada. Aunado a ello, es renunciable toda vez que la parte ofendida en pleno ejercicio de su autonomía, etcétera, etcétera. Intenta seguir por qué y cómo es que se debe plantear una investigación. La relevancia, siempre dice, ¿no? La relevancia de este antecedente, y empieza a desarrollarlo. Si ustedes se dan cuenta, no hay casi citas textuales. ¿Por qué me doy cuenta que no hay cita textual? Porque no hay número de página. Cuando sea una cita textual, yo tengo la obligación, si es una cita corta, de ponerlo dentro del párrafo, o si es una cita larga, ponerla fuera del párrafo. ¿Ya? De eso también vamos a hablar. A ver. ¿Dónde está? Esto acá. ¿Ya? Tenemos citas. Las citas. Las citas pueden ser citas cortas o pueden ser citas largas. Las citas cortas o citas largas al mismo tiempo pueden ser
parentéticas, o pueden ser narrativas. Primero, narrativas. O pueden ser parentéticas. Una cita corta es aquella que tiene hasta 39 palabras. Hasta 39 palabras. ¿Ya? Van entre comillas, y dentro del mismo párrafo. ¿Ya? Van entre comillas y dentro del mismo párrafo. ¿Ya? Nada más. Las citas cortas, las citas largas, perdón, las citas cortas son hasta 39 palabras, desde 40 a más palabras. Van fuera del párrafo, sin comillas, ¿ya? Esa es la característica. Ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner, a ver. Recordemos que está en horizontal. Vamos a poner el diseño, disposición. Primero, inicio. Salto. Página siguiente. Aquí lo vamos a convertir en orientación vertical. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo quedó. Ahí está. Ese es el diseño que voy a manejar. Una página en horizontal y una página en vertical. Listo, vamos a trabajar entonces. Mi página debe tener un margen, en primer lugar. Voy a márgenes personalizados y voy a poner en el margen superior 2.5, está bien. En el margen inferior 2.5, está bien. La Universidad Sánchez Carrión y la de Barranca te dicen debe ser 3 centímetros al lado del derecho para el encuadernado, está bien. Y al margen izquierdo 2.5, ¿ya? Encuadernación no, porque ya le di 0.5 centímetros, ¿ok? Esa es la... ¿Cuál no es una? Ah, ya, 2.5 no es una medida válida, es 2.5. Listo, esa es mi carátula, ese es, perdón, mis márgenes, ¿no? Mis márgenes. Ya está. Por la regla me ayudo, ¿no? Básicamente ahí empieza, ¿ok? Pero ciertas universidades también me dicen que debo trabajar cuando trabajo un nuevo capítulo, debo hacerlo a centímetro número 5, a 5 centímetros del espacio. Más o menos le doy 3 enters en un párrafo normal y ahí ya tengo mis 5 centímetros. Entonces vamos a poner que sea el capítulo 5, antecedente. Vamos a seguir con los antecedentes, ¿ya? No, marco teórico. Marco teórico. 5.1 antecedentes. 5.1.1 antecedentes internacionales. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo poner al centro, ¿ya? Si es que así me lo permite la universidad, debo trabajarlo también, si así me lo permite la universidad, en Times New Roman número 12. Listo, ahí está. Antecedentes, debo trabajarlo también con sangría. La sangría es especial, perdón, la sangría simple. La sangría simple se mide a 1,27 centímetros del margen izquierdo, de tal manera que esto me quede así. ¿Ya? Antecedentes internacionales. Algunas universidades me piden resaltar esto,
Lo puedo resaltar si es que me permite la institución. Ya son decoraciones, digamos, diría yo. Y empezaré, ¿no? Empecé así. Juárez, coma, J, punto, 2018. En su trabajo de tesis titulado, es un trabajo de tesis titulado Deficiencias normativas entre la normatividad civil y la normatividad penal en la protección de la familia frente a los delitos contra la vida. Algo así, más o menos, ¿ya? Justifico porque la universidad también me permite justificar, lo pongo a espacio y medio y ahí está más o menos mi redacción. Así es como va a ir quedando. ¿Ya? Presentada, tesis, presentada ante la Universidad Nacional, para no cambiar tanto la historia, Pedro Ruiz Gallo. Si quiero, le aclaro, porque esta tesis va a ser leída en la China y en la Conchinchina. Así que voy a poner todos los datos posibles para que no me estén llamando y de, oye, ¿dónde queda la Pedro Ruiz Gallo? Ah, pues de Lambayeque, ¿no? Ya no voy a exagerar poner Perú, de Lambayeque, presentada ante la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque para optar el grado académico de doctor en Derecho y Ciencia Política, en donde plantea, estoy hablando de Juárez J., en donde plantea como propósito de estudio lo siguiente. 2 puntos. Determinación de incongruencias normativas entre la normatividad civil, que dice que se protege hasta el 4º grado de consanguinidad, normatividad civil frente a entre la normatividad civil y la normatividad penal acerca del delito de homicidio entre familiares para garantizar la adecuada congruencia normativa, ¿ya? La adecuada congruencia normativa, ya está, hasta ahí nada más. Para lo cual se planteó como diseño metodológico el siguiente. Por su forma, la tesis plantea, hola hijo, plantea un estudio aplicado de tipo explicativo, de enfoque cualitativo. Santiago, estoy en clase. De enfoque cualitativo, de diseño no experimental. Me está narrando de qué es lo que se planteó, de diseño no experimental y de estilo de recojo de datos transeccional, ¿ya? Llegando a las siguientes, precisando como principales datos obtenidos
que el 80% de encuestados está conforme en que sí existe incongruencias normativas entre la normatividad civil y la normatividad penal. Además, como principal resultado, nos plantea que los operadores de derecho que constituyeron su unidad de análisis está de acuerdo en que el 95% es de opinión favorable a la modificación que de lege ferenda ya propone en su estudio. Ley ferenda, las palabras en otro idioma pueden ir o deben ir entre cursiva. Y ahí nomás lo dejo, porque APA también me dice que los párrafos no deben ser ni muy extensos ni muy cortos. A ver, ¿cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Algunos autores sostienen que debería ser no menos de 8 líneas ni más de 15 líneas. Y ahí estoy en 14. Así que, como diría Plaza Vea, check, ¿no? Check. Para mí sería adecuado. Bueno, voy a agregar otro párrafo. El autor, bajo comentario, llega a la siguiente conclusión, ¿no? Entre ellas, entre varias. 2 puntos. Vamos a ver a qué conclusión llegó. El ordenamiento, el derecho civil peruano protege hasta el 4º grado de consanguinidad. Hay un mensaje. Asistencia. Ya. Disculpen, acá. A ver, el autor bajo comentario llega a la siguiente conclusión, de entre varias. El derecho civil peruano protege hasta el 4º grado de consanguinidad y hasta el 2º grado de afinidad. Igual protección, pero en sentido inverso se da para el caso de la administración pública en lo referido a la conducta del nepotismo. ¿Ok? Esa es la conclusión. Esa es la conclusión a la que llegó. Quiero ver entonces cuántas palabras tiene esta conclusión, que la voy a colocar de manera textual. Y voy a mi contador de palabras y digo, lamentablemente tiene 41 palabras. ¿Ya? Entonces, ¿es una cita larga o es una cita corta? Ahí voy hacia arriba y aquí me dijeron citas cortas hasta 39 palabras. Entonces tengo que hacer una cita larga, porque es desde 40 a más, así sean 41. A ver, vamos a decir que este texto que está acá, ya, vamos a suponer que este texto tiene 39 palabras. Entonces, simplemente lo que hago es ponerle las comillas, cerrar las comillas, y como es una cita textual, lo que voy a tener que hacer es ponerle el año. Perdón, la página. Ya tengo autor, año, página. Página número 130.
en la página número 130. Digamos, ¿no? Punto. Y esa será mi cita corta. ¿Ya? Así. Será mi cita corta. En igual sentido, concluye que, dos puntos, en igual sentido concluye que el ordenamiento jurídico penal precisa que la protección de la vida familiar se produce de entre los ascendientes y los descendientes en línea recta, natural o adoptiva, extendiendo su protección a parientes legales, podríamos llamarlo, como son las cónyuges o los cónyuges y los concubinos. Incluso cuando ya no está vigente ese vínculo generado por el matrimonio y el concubinato. Punto. Es a lo que concluyó el autor. Entonces, ¿dónde está el texto? El texto empieza acá. Ni a hablar, ¿no? Ni a hablar. Uy, hijo, muy bien. ¿De dónde salió este? ¿Ya? Entonces, dijimos que arriba íbamos a hacer el ejercicio de que tenía 39, pero para no dejarlo en el aire, voy a recortarlo. Y segundo grado de afinidad. Ahí vuelvo a contar en la parte roja. A ver, veamos de nuevo. Y sí, en efecto, hay 39 palabras. Es una cita corta, ¿ya? Ahora, la cita larga, vamos a ver acá. Esa es la segunda conclusión a la que está llegando. Y tiene 55 palabras. Ya no es una cita corta. ¿Y qué me dicen para la cita larga? Para la cita larga me dicen desde 40 palabras, fuera del párrafo y sin comillas. ¿Ok? Fuera del párrafo, allí, pero va en un párrafo especial, en una sangría especial, que va a 1 pulgada al interior, hacia la derecha, ¿ya? Y así va. Y el número de página. P.130. Un ratito, estoy ocupado con este. A ver. Listo. ¿Dónde está el cable de mi cargador? Sí, que tú lo tráelo, por favor, después se confunde. ¿Ya? Entonces, ahí tengo, ya, ahí tengo. Antes de dar la respuesta, tal vez ahí tengo el tema, ¿no? No sé si me preguntan dónde ve el argumento del tesista en el ejemplo que estoy dando, todavía no llego a ese punto. Estoy construyendo esa parte. No sé si esa fue la pregunta, porque dicen, y el argumento del tesista, pero todavía no llego a esa parte. A ver, ahorita los leo. No, todavía falta, pues. Todavía estoy construyendo cita larga y cita corta. Ahí me he quedado, ¿ya? A ver, vamos a ver. Y así va quedando mi trabajo. Miren, así va quedando el trabajo construido. Una cita corta y una cita larga, ¿ya? Ahí tal vez, ahora sí, ya hemos hecho casi el punto 1, dado el punto 2, el punto 3, el punto 5, el punto 6, ¿sí? El punto 7, el punto 8, principales. ¿Cuál es la parte resaltante de la tesis? Las conclusiones. Punto 9, ahora sí, ¿ya? Vamos a
agrandarlo, lo que dice su compañero en este momento o compañera. Ya, vamos a ver. Lo que nos quiere decir el autor es que entre el es que existe una evidente contradicción normativa generadora de incongruencia existe una evidente contradicción normativa generadora de incongruencia entre lo que se señala en la vía civil frente a lo que se regula en la vía penal. Porque si en la vía civil se protege hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, por razones del parentesco consanguíneo o legal, debiera ser lógico que también se le proteja o se lo proteja. También sería lógico señalar que también se lo proteja en la vía penal, dado que la familia es un bien jurídico protegido, ¿no? Es un bien jurídico protegido. Y que incluso, ya eso ya lo saco yo porque he leído toda la tesis, y que incluso se le considera hasta el tercer grado y otros grados consanguíneos, por ejemplo, en el delito de secuestro. Si tú secuestras al hermano del rey de la papa, te van a dar más años de cárcel, porque así lo dice, hasta el tercer grado de consanguinidad. Y en los casos de violencia familiar, creo. Eso tendría que revisarlo, casos de violencia familiar. ¿Ok? Listo, eso es lo que dice el autor. Y eso simplemente es el comentario que yo estoy haciendo aquí. No estoy haciendo más. ¿Ya? Y eso voy construyendo, no es mi antecedente. Entonces doy un punto, nunca me debo olvidar de las sangrías, que son estas. Aquí hay un espacio, si ven, entre lo que nos quiere decir, hay un pequeño espacio de media pulgada. Esa se llama sangría simple. Más arriba hay un espacio más grande, que se llama sangría especial, de 1 pulgada. ¿Ya? Ya, vamos cerrando este ejemplo. Lo antes, ya, viene mi floro. Este también es mi floro, porque no lo estoy copiando textualmente, pero ya viene ahora por qué yo lo creo. Lo antes señalado, representa para el presente estudio un trabajo antecedente toda vez que nos permite clarificar la idea propuesta en la variable primera de nuestro trabajo o estudio, de nuestra investigación, que está referida, que se encuentra referida a las incongruencias normativas que existen en nuestro derecho interno.
en nuestro derecho interno y que demostraremos al finalizar el estudio propuesto. ¿Por qué meto floro? Porque van a pasarme el Turnitin, ¿ya? Y en ese sentido, yo debo estar preparado para que mi trabajo no tenga tanta coincidencia. Entonces, esto es mi trabajo, esto es mi labia, este es mi intelecto, esto también, ¿ya? Vean entonces ustedes, ¿no? Casi la proporción entre lo que estoy citando, que sería, por acá lo voy a poner en color azul. Miren lo que estoy citando. ¿Cuántas palabras más o menos estoy citando? 114. ¿Cuántas estoy comentando? 159. Hay una proporción bastante elevada entre lo que yo digo con mis propias palabras y lo que yo estoy citando como una cita textual. Siempre debo orientarme hacia la cita textual. ¿Ya? Y eso es como debo estudiar o debo plantear. Aquí sería antecedentes nacionales, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y ya empezaré otro antecedente. Conforme lo expuesto por Sánchez W. 2022 en su tesis y la historia volverá a comenzar, ¿no? La historia volverá a comenzar en el extremo que ya he redactado anteriormente. Bien, entonces lo mismo va a ocurrir en el tema de las citas de antecedentes, solo que vamos a imaginarnos que ahora sí ya estamos en el estado del arte, estamos en antecedentes. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué le pusimos? Antecedentes 5. Punto 6 entonces. Punto 6. Bases teóricas. Ya. Conforme lo expuesto por Sánchez, ya es un autor de peso teórico. La vida es un bien jurídico que no solo llega a ser uno de tipo fundante, sino, sino también generador de los demás. ¿Ya? Es lo que dice Sánchez, y ahí está. Tiene 26 palabras, es una cita corta, la dejo acá. Página 82 de su libro, ¿ya? En igual sentido, Siccha, ¿cómo se apellida? Siccha, Vázquez Siccha, si no me equivoco, Vázquez Siccha. ¿Me ayudan con eso? Disculpen un ratito. Aló, Carlos. Ah, ya le dieron de alta.
¿ya? Salinas Siksha, ¿no? Digamos que es un Salinas, entonces para Salinas, coma S, si se llama Salinas Siksha, no, es su apellido, vamos a ponerle un nombre distinto, F ya, F, ¿ya? Salinas Siksha F, 2020, ¿no? En igual sentido, Salinas 2020 refiere que la vida es el máximo bien jurídico que el Estado debe proteger, sin el menoscabo de todos los demás derechos, los demás bienes, pero que ya que sin esta, los demás no podrían ser disfrutados o ejercidos. Aún con todo, ejercidos. Aún con ello, aún con ello, eh, aún con ello, se tiene que, su protección no puede ser absoluta, sino solamente relativa. Significa que, bueno, ahí tengo el texto, ¿no? Significa que el Estado puede llegar a su limitación, incluso a su extinción individual. Ya, ¿cuántas palabras tiene esto? Esto tiene 60 palabras y por lo tanto es una cita larga, ¿ya? Y por lo tanto es una cita larga en la página 29 de su libro. Ahí está. Entonces una cita larga la pongo acá. ¿Ya? Aquí olvidé que se trataba de otro ejercicio, pero vamos a ponerlo así. En igual sentido, la vida, en igual sentido, se sostiene. ¿Ya? Y aquí le voy a poner, ya me acordé cómo se llama. Salinas Ramiro. R. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos citas? Lo primero es que la primera cita igual sigue siendo cita corta, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la parte de arriba, menos de 39 palabras, cita corta. Muy bien. Y la segunda es una cita larga. Hasta ahí lo hemos visto. Pero lo resaltante de todo no es eso, sino que lo resaltante es que en la primera cita, se está resaltando al autor. Sánchez lo dice. No lo dice Miguel Juárez, no lo dice Perico del de los Palotes. No, lo dice Sánchez, nada más que Sánchez. Mira lo que está diciendo al respecto. El autor es el que resalta en el texto. En cambio, en el otro texto, no. En igual sentido se sostiene que no es el autor, sino el texto lo que queda resaltado. Entonces, a la primera se le llama cita narrativa y a la segunda se le llama cita parentética. En la cita narrativa puedo resaltar al autor y en la cita parentética puedo resaltar el texto. Esa es la diferencia, nada más. ¿Y eso qué me permite? Eso me permite a que cuando yo construya un nuevo texto no lo sea de una manera tan monótona, ¿no? Sánchez, Salinas y todos los párrafos empiezan igual. Puedo tener una pequeña variación entre uno y otro. Lo que sí recomiendo, ¿ya? Es que lo que se vaya a construir luego, voy a plagiar de acá alguna palabra. No hay mucho por plagiar, pero vamos a ver si lo plagio de otro lado. Entonces,
Acá. Solo con fines didácticos, nada más. O sea, no se olviden de que tienen que darle su propio comentario, ¿ya? Si no, va a aparecerles elevado el Turnitin, ¿ya? Si no, va a aparecerles elevado el Turnitin. Y es mejor que lo construyan de esa forma, ¿no? Ese es el comentario de ustedes. Entonces, esto debiera verse de esta... ¡Shh! Laika, quieta. Esto debiera verse de esta manera, ¿no? Mira, mis bases teóricas no solamente es citar, sino que sobre todo debe ser dar tu opinión como investigador. Por eso es una gran diferencia. Ya con esto concluyo. Por eso es que hay una gran diferencia con las tesis de la época en la que yo lo hice y la tesis en la época en la que ustedes van a hacer. Cuando yo hice la tesis, se me permitía hasta 80% de texto y 20% comentario. Así que varios autores están en mi tesis. Listo. Pero ahora no. Ahora, si bien es cierto, deben haber autores, pero debe haber más comentario de ustedes, 80%, y hasta 20% cita de autores que ya repiten una cierta información. Antes en mi tiempo era 80% cita, 20% comentario. En el tiempo de ustedes es 20% cita, 80% comentario. Esa es la gran diferencia que está existiendo. Así que yo les diría barbas en remojo porque son los trabajos que van a de pronto ser evaluados en el modo y la forma en la que de una manera más o menos eficiente se las he presentado hoy día. Se los voy a grabar este ejemplo, entendiendo que la última parte lo voy a dejar en verde. La última parte es un comentario, no es copiado de otro lado, ¿ya? Pero espero que les sirva de alguna forma para entender cómo deben ir estructurando su marco teórico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver dónde están ustedes. Acá no me permite grabar. Teóricas. Acá, entonces, lo dejamos por el lado de acá. Y se los envío en breve. Acá está, ya listo. Listo. No habiendo preguntas, entonces quedamos para la próxima sesión. Mañana, por favor, le voy a pedir a Magíster, mañana no me voy a conectar. Quisiera que ya vayan trabajando ustedes. Este es un curso teórico práctico. He hecho varios ejemplos. He hecho hoy día un ejemplo de casi las 2 horas, pero miren, en 2 horas tengo 2 páginas. Entonces, si hago un razonamiento de que en 2 horas construyo 2 páginas, pues, y el proyecto tiene 20 páginas, entonces necesito 20 horas, ya solo me quedan 18. ¿En una semana puedo trabajar un proyecto? Sí, tranquilamente y perfectamente, si es que han venido recopilando información.
Pero hay un motivo más, por el cual no me voy a conectar el día de mañana, porque ya no sé cómo voy a amanecer. Hoy día es mi cumpleaños y les quería regalar este pequeño presente a cada uno de ustedes en muestra de mi compromiso para con los tesistas que quieren avanzar en su trabajo. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias, Magíster. Les envío el trabajo. Muchas gracias con todos. Feliz cumpleaños, profesor. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos el sábado siguiente. Feliz ¿sí? cumpleaños, doctor. Gracias, Felicidades, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes. Feliz cumpleaños, doctor. Gracias, gracias.